El Kraken fue la criatura más temida bajo el mando de Davy Jones, otorgada por la diosa Calypso, junto con el holandés errante, en el momento en que Jones aceptó guiar a las almas de los que morían en el mar hacia el más allá, a cambio de pisar tierra firme una vez cada 10 años. El vínculo entre la bestia y el barco estaba sellado en un gigantesco martillo de cabrestante en la cubierta, que tenía la capacidad de enviar una onda expansiva por el océano que servía de llamada a la criatura, un mecanismo que permaneció intacto hasta que Calypso traicionó a Jones, incumpliendo la promesa de esperarlo en tierra firme. Según el videojuego de Piratas del Caribe El llamado del Kraken, tras la traición, los mares abrazaron a Davy Jones en su dolor y le otorgaron el conocimiento que antes poseía la diosa. Ese poder lo encontró en el Diario de los Mares Antiguos, un libro cubierto de percebes que revelaba cómo encerrar a Calypso en su cuerpo mortal, mediante los 9 reales de A8. Movido por la venganza, Jones invocaría al Kraken por primera vez desde las profundidades, usándolo contra las flotas que más tarde formarían la primera corte de hermanos pirata. Fue en ese momento que comenzó a conocer mejor a la criatura, un coloso de morfología cefalópoda con un par de aletas largas en su parte superior, alzada sobre un cuerpo descomunal del cual surgían tentáculos colosales, y unas fauces rodeadas por hileras de colmillos afilados. De esa manera el Kraken desarrollaría su apetito por la carne humana, atacando desde balandras hasta imponentes galeones de guerra. Con cada ataque, Davy Jones reclutaba almas para servir a bordo del holandés errante. Incluso reutilizaría los restos de los barcos destruidos para construir su icónico órgano musical. Así nacería una relación simbiótica entre ambos entes. El Kraken era la fuerza imparable, y Davy Jones el amo que lo guiaba para someter a cada lord pirata que osara navegar los 7 mares. Siguiendo las revelaciones del Diario de los Mares Antiguos, su plan de venganza contra Calypso continuaba tomando forma, hasta que llegó el momento en que los hermanos piratas se reunieron en la primera corte. Allí Davy Jones conspiró con ellos, revelándoles cómo encerrar a la diosa en un cuerpo mortal, mediante sus 9 reales de A8. De ese modo, los piratas obedecerían la voluntad de Jones, con tal de apaciguar su poder. Con la ausencia de la diosa, Davy Jones se convertiría en el nuevo señor de los mares, donde el Kraken sería tema de numerosas historias, al ser conocido como la mascota de Jones, una criatura que se desataba sobre aquellos marcados con la mancha negra. Quien tuviera dicha marca sería perseguido incansablemente por el Kraken, donde incluso las prendas de vestir o pertenecientes dejadas por el objetivo atraerían a la criatura. El caso más famoso sería el de Jack Sparrow, quien había hecho un pacto con Jones en el pasado, sacar a la perla negra del fondo del mar, a cambio de capitanearla durante 13 años, con la consecuencia de servir por 100 años a bordo del holandés errante. El tiempo pasaría, y en el momento que Jones reclamaba su deuda, Jack perdería su sombrero en el océano, que momento después sería recogido por un barco pesquero turco, una pequeña embarcación que no representaría dificultad al Kraken, quien lo interceptaría y lo consumiría de un golpe. Poco tiempo después, esta criatura atacaría otro barco, partiéndolo a la mitad y dejando solo 4 sobrevivientes con un trauma psicológico considerable, a los cuales Davy Jones les otorgaría la elección de servir 100 años en el holandés o ser enviados al abismo, un método que el temible capitán había seguido con su criatura desde su venganza hacia Calypso. Tras este suceso, no pasaría ni un día antes de que el Kraken atacara de nuevo. En este ataque, demostraría ser una criatura inteligente, siguiendo un modus operandi: detener la embarcación bruscamente y comenzar su ataque por estribor, para impedir el control del timón, para así atemorizar a sus víctimas y proseguir con el resto del ataque, atrapando a la tripulación restante con sus colosales tentáculos, destrozando el barco en el proceso, y finalmente, elevar sus tentáculos a una distancia considerable, para dejarlos caer bruscamente en la cubierta del barco, partiéndolo a la mitad, esperando al resto de sus víctimas con las fauces abiertas. Aunque esta cadena de ataques cambiaría poco después cuando el Kraken se enfrentase a la Perla Negra, un barco legendario que en los últimos 10 años, bajo el mando de Barbossa, había atacado barcos y asentamientos, al punto de volverse leyenda. Así daría inicio el ataque del Kraken contra la Perla Negra, ahora bajo el mando de Jack Sparrow, quien, consciente del horror que se alzaba desde las profundidades, lograría escapar. El Kraken, intentando repetir su mismo modus operandi, sería sorprendido por una gran ráfaga de fuego liderada por William Turner, quien había sido el único sobreviviente del ataque anterior de la criatura. William, consciente de que el Kraken regresaría,
iniciaría los preparativos para la siguiente embestida, cargando una red de barriles repletos de pólvora y ron, sospechando que la criatura atacaría de manera diferente. Y tal como temía Turner, poco después el Kraken regresaría, destrozando los cañones del Perla antes de atacar el resto del barco, habiendo aprendido de su error, para luego someter a todos los artilleros con sus tentáculos, arrastrándolos a las profundidades. Fue así que después de destrozar la cubierta inferior de cañones, procedería a hacer lo mismo en la cubierta principal, donde liquidaría gran parte de la tripulación, hasta que regresó Jack Sparrow, al verse incapaz de abandonar a su tripulación y a su amada Perla. Acto seguido, Jack le dispararía la carga de barriles que se elevaban a la altura de los mástiles, destrozando los tentáculos del monstruo en la explosión resultante, donde el Kraken se retiraría por segunda vez, y al estar lejos de terminar su cadena de ataques, Sparrow daría la orden de abandonar al Perla. Sin embargo, Elizabeth Swann, quien había deducido que el Kraken solo perseguía a Jack, aprovecharía la situación para engañarlo y encadenarlo al mástil al mismo tiempo. Es así que el capitán del Perla Negra sería abandonado. No obstante, Sparrow lograría liberarse, pero al momento de hacerlo, las fauces del Kraken ya habían emergido del abismo. Acto seguido, la criatura emitiría un potente rugido donde regurgitaría el sombrero que Jack había perdido días atrás. Es aquí donde Sparrow desenvainaría su espada de manera heroica y se lanzaría a las fauces de la criatura, siendo consumido y hundido con su amada Perla, siendo Jack Sparrow la última víctima conocida del Kraken. Debido a que Lord Cutler Beckett conseguiría el corazón de Davy Jones, mismo que aprovecharía para manipular al capitán del holandés errante, y con la compañía de las Indias Orientales avanzando hacia el mar, le ordenaría deshacerse del Kraken. Así, contra su voluntad, Jones obedecería, y con el conocimiento del diario de los mares antiguos, ordenaría a su criatura encallar en tierra firme, donde el Kraken encontraría su fin,